Paraninfo. Una mirada a la ciencia, cultura, deportes, salud, sociedad y medio ambiente con los universitarios desde los espacios de la Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a Paraninfo. Hoy nos encontramos aquí en la Rambla Cataluña de la Universidad de Guadalajara porque vamos a hablar precisamente de un tema que será de interés para todos, las dinámicas poblacionales en el mundo. Y aterrizamos al caso de Jalisco para hablar sobre los retos y los desafíos que se enfrentan con estas dinámicas poblacionales a propósito de que se festeja el Día Mundial de la Población. Quédese con nosotros, iniciamos de lleno con la entrevista. Pues ya está aquí con nosotros la maestra Patricia Vargas Becerra. Ella es investigadora del Centro Universitario de Los Altos y también, tengo entendido, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, del COSEA. Ella es la maestra Patricia Vargas Becerra. Maestra, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias por invitarme y por hacerme participar en tu programa. Bueno, maestra, hemos dicho al inicio de este programa, esta presentación del programa, que con motivo del Día Mundial de la Población quisimos invitarla para que nos platique cuáles son las dinámicas poblacionales que están cambiando en el mundo y que nos llama mucho la atención. Por ejemplo, recientemente la ONU dio más o menos el estado actual de la población y los pronósticos. Hablaban precisamente, algo que a mí me llamaba la atención es cómo se está cambiando en el sentido de que poblaciones, más bien países como China, que es de los que de alguna manera lleva el primer lugar, podría ser desplazado por otro país. Y así nos vamos, la población de México, y quisiéramos aterrizar a Jalisco. ¿Cuáles son los retos y los desafíos que enfrentamos los jaliscienses con todas estas dinámicas poblacionales? Bueno, como usted lo mencionaba, las dinámicas poblacionales cambian constantemente y el primer reto que vemos muy próximo y que también las Naciones Unidas, como usted lo mencionó, ya lo comenta, es el envejecimiento ya venidero de la población. Gran proporción de la población que estará en una edad en la cual nos señala que más del 70% de la población mayor de 65 años no tiene ninguna pensión ni ninguna protección social. Entonces tenemos de frente un envejecimiento de la población sin cobertura social y sin prestaciones que van a representar un reto para la sociedad y para las familias jaliscienses. Maestra, en Jalisco se dice somos 8.226.000 personas. Bueno, pues ya creo que vamos creciendo aceleradamente. ¿Qué problemas vamos a enfrentar, maestra? Se hablaba, por ejemplo, de la migración. ¿Qué nos podrías decir? Además del envejecimiento, la migración no es una cuestión que sea reciente en nuestro estado. La migración siempre ha sido un fenómeno presente. Jalisco es uno de los estados de tradición migratoria. Sin embargo, lo que estamos en estos días y en el futuro se enfrentará es este papel ya no solo de la salida de población, que evidentemente ha disminuido los flujos migratorios a Estados Unidos por diversas políticas. Tenemos un retorno de la población que se debe de reincorporar a sus regiones, a sus localidades, pero también tenemos una abundante migración en tránsito, que es todos los centroamericanos que están cruzando por nuestro estado, que en otras ocasiones no lo hacían. Nuestro estado se ha convertido ya en un estado de tránsito de personas migrantes centroamericanas y otras nacionalidades hacia nuestro vecino país del norte. Entonces tenemos una dinámica migratoria muy combinada que tenemos que aprender a manejar. ¿Qué tipo de programas se deberán impulsar precisamente para favorecer
esta reinserción social, económica, cultural de los jaliscienses que regresan? Bueno, tenemos ya evidencias de que las personas que regresan no regresan a las mismas pequeñas localidades de donde partieron, sino que su misma trayectoria laboral y migratoria los hace que se reincorporen en otras localidades de mayor tamaño. Entonces lo que tenemos que pensar es cómo hacerlos que se reinserten exitosamente, recobrando toda esta experiencia laboral que tuvieron en Estados Unidos. O sea, ¿cuáles serán estas empresas o estas tipo de trabajos en los que estos migrantes se pueden reincorporar? O sea, son mexicanos, tienen que tener trabajo porque el Estado debe de proveérselos. Salieron no porque quisieran, sino porque no había oportunidades en nuestro estado de una incorporación laboral exitosa. Entonces tenemos que hacer políticas para que tengan una reincorporación laboral exitosa y además los pequeños que retornan que tengan un acceso educativo también exitoso. Claro. Maestra, si nos permite, nos vamos a una pausa y regresamos para continuar hablando de este tema tan importante y de interés para toda la población, sobre todo sobre los retos y los desafíos que nos presenta estas dinámicas poblacionales, todos los cambios que estamos teniendo. Nos vamos nosotros a una pausa con más información y regresamos más adelante. Cuando Froilán Díaz Rojas se enteró de que la Universidad de Guadalajara otorgaba apoyos a estudiantes con alguna discapacidad, supo que era la oportunidad de obtener un ingreso extra que le ayudara con los gastos de la licenciatura en Recursos Humanos, que cursa en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Desde hace varios semestres, él ha atendido a la convocatoria que lanza el programa de Universidad Incluyente, que consiste en un estímulo económico de 1,200 pesos mensuales, para que jóvenes indígenas o con algún tipo de discapacidad sigan con su formación. Pues sí me ha beneficiado mucho porque como me he centrado nada más en el objetivo del estudio, no tanto en lo laboral, entonces luego sí es importante como tener un recurso extra para cubrir los gastos que conlleva el estudiar la universidad, pues gastos de material o de impresiones. Así como Froilán, otros estudiantes tienen la oportunidad de recibir el apoyo cada ciclo escolar, ya sea que cursen preparatoria, licenciatura o posgrado en esta casa de estudio. Para este año, fueron destinados 2 millones de pesos para el estímulo de jóvenes con discapacidad y 4,800,000 pesos para estudiantes indígenas. Es un apoyo que consta de 5 meses para las comunidades con situación de vulnerabilidad. Es una gran oportunidad para que puedan comprar sus útiles, ¿no? Su apoyo de transporte, lo que sea necesario para que puedan asistir y continuar sus estudios en la universidad. Por otra parte, en la UDG se buscan más apoyos para beneficiar a otros sectores de la población. La universidad tiene que ser incluyente no solo, digamos, para estudiantes indígenas, estudiantes con discapacidad, también para estudiantes de la comunidad LGBT, para estudiantes que son jefas de familia, para madres que son jefas de familia. En el último año, 768 jóvenes de pueblos originarios y 228 con alguna discapacidad fueron beneficiados por medio de estímulos económicos. Esta convocatoria se publica cada semestre en la Gaceta de la UDG, donde se pueden conocer los detalles y requisitos. Para mantenerse al tanto de los apoyos que otorga esta y otras instituciones, se puede ingresar al sitio web universidadincluyente.udg.mx, con imágenes de Sergio Guzmán y David Gabaldón, Iván Serrano Jauregui, Universidad de Guadalajara. Jorge Luis López Ayala se apoya en su bastón. A sus 36 años, es la única manera en que puede caminar desde que un accidente le hizo entender a la mala que el camino de las drogas no lo llevaría a ningún lado. Conforme va pasando el tiempo va uno pues aprendiendo a golpes. Yo tuve que sufrir un accidente, quedarme viudo, sin fin de cosas, ¿no? Pero todo lleva a que sin querer, cuando buscaba en centros de rehabilitación y eso, jamás sentí pues como una ayuda. Y sin querer ahorita se ha ido dando la oportunidad y verlo a los chavos creciendo, pues yo no tengo familia, pero tengo sobrinos que no me gustaría verlos como yo andaba. Jorge fue uno de los vecinos de la colonia Ferrocarril
que participó en la pinta de bardas que 3 estudiantes de la licenciatura en Seguridad Ciudadana del sistema UDG Virtual organizaron como parte de un proyecto de recuperación de espacios públicos. Venir a la colonia Ferrocarril es una colonia que está dentro de la ciudad, no está en una orilla, no está en un cerro, no está en un vado y tiene altos contrastes. Tiene la zona que tenemos aquí atrás enfrenta un rezago enorme, es tierra de nadie. En el trabajo previo de acercamiento con los habitantes, los alumnos descubrieron a una población olvidada y lastimada por políticos, que en tiempo electoral ofrecen su ayuda, pero luego se van y ya no regresan. Hace semanas que llegamos aquí, nos preguntaban mucho si éramos gobierno, que si teníamos nosotros algo que ver con gobierno. Nos costó algo de trabajo que la gente entendiera que no somos gobierno, somos alumnos de la universidad, comprometidos con la sociedad, comprometidos con nuestra carrera, con nuestra formación. Además de la pinta del muro, lograron la limpieza de algunas áreas y organizaron actividades recreativas con los niños y jóvenes de la comunidad. Para la coordinadora de la licenciatura en Seguridad Ciudadana, Rosana Ruiz Sánchez, este tipo de proyectos desarrollados por los estudiantes confirman que para lograr la seguridad ciudadana se debe partir del conocimiento de las causas que provocan problemas como la violencia y la delincuencia. Hacen un diagnóstico de cuáles son los principales problemas que ellos tienen aquí. A partir de ese diagnóstico hacen una planeación para intervenir. Intervienen, como en este caso, ahorita ellos estaban hablando de la recuperación de espacios urbanos, pero que también la sociedad se apropie de los espacios. Actualmente hay 209 alumnos que cursan esta carrera en línea. Muchos de ellos llevan a cabo distintos proyectos como el de la colonia Ferrocarril. Con imágenes de Alfonso Martínez, Karina Alatorre, Universidad de Guadalajara. Seguimos aquí en Paraninfo y ahora lo invito a que conozca el rostro UDG, la cartelera universitaria y la segunda y última parte de la entrevista. En esta ocasión tocamos el tema de las dinámicas poblacionales en el mundo. Aterrizamos a Jalisco y precisamente para recordar que se festeja el Día Mundial de la Población. El fútbol le abrió las puertas a un mundo fascinante. Aún guarda en su memoria la primera vez que su padre lo llevó al Estadio Jalisco. Él tenía 10 años, vio la cancha, el pasto y a los jugadores. Fue entonces cuando Jorge Vikingo Dávalos decidió que él también quería estar ahí y ser parte de la vida del fútbol. En 1973, cuando estudiaba en la secundaria número 5, un amigo lo invitó a probar suerte con la Universidad de Guadalajara, que entrenaba en una cancha de tierra. Formar parte del equipo automáticamente le dio derecho a ingresar a la preparatoria vocacional. Fue ahí donde empezó el camino que lo llevó a la primera división. Máximo goleador de Leones Negros en liguilla con 10 anotaciones y el tercer goleador de la historia de la Universidad de Guadalajara, luego de Luis Plasencia y Carlos de Jesús Eusebio, jugó como profesional solo para este club. Me hacen capitán del equipo siendo prácticamente el jugador más joven. Cosa que el gafet lo tuve prácticamente en toda mi carrera. Jugué más de 500 partidos para Leones Negros, soy el jugador que más partidos ha jugado para UDG. Metí 70 goles en primera división. Con una larga trayectoria que luego de su retiro como profesional lo llevó a trabajar en diferentes proyectos de equipos como Chivas, Atlas, Necaxa, Santos, Tigres, Veracruz, Puebla, Atlante y la selección sub-20, entre otros, hoy asume el reto de dirigir al equipo de sus amores. Y ahora con este reto, realmente que lo llevamos la gente que jugamos aquí, regresar este equipo a la primera división, pero con una base muy firme, muy sólida, que nunca vuelva a descender. Que sea un equipo sólido, estructurado, con valores, con principios, con un estilo y una filosofía muy propia. El fútbol le enseñó a sentar los valores de su vida, a trabajar en equipo, a aprender a ser fuerte, a aceptar los elogios y a entender que son solo un momento, a aceptar la crítica y a entender que nos ayuda a crecer y ser mejores. Entender que lo que hoy se ganó ya no sirve para mañana. Lo que se ganó hoy sirvió para vivir hoy. Mañana tendremos otra batalla en el día a día, en la vida, y que tenemos que ganar para seguir consiguiendo cosas. Me enseñó el fútbol que
que nunca hay que quedarse parado en el mismo lugar, que siempre hay que avanzar y que sobre todo las mejores cosas de la vida siempre están por venir si no nos detenemos. El vikingo asegura tener los colores universitarios tatuados en su corazón y ese mismo sentimiento es el que trata de transmitir a sus jugadores. Leones Negros ha sido para mí el gran amor de mi vida. Día con día, el eterno capitán trabaja con la misión de cumplir el sueño de regresar a Leones Negros al máximo circuito del balompié nacional. Con imágenes de Axel Daza, Laura Sepúlveda, Universidad de Guadalajara. Regresamos a la segunda parte de la entrevista. Estamos aquí en Paraninfo, en nuestra sección de entrevista, y continúa con nosotros la maestra Patricia Vargas Becerra. Ella es investigadora de los Centros Universitarios de Los Altos y del de Ciencias Económico-Administrativas, el CUSEA, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, y es especialista en todo este análisis de los cambios poblacionales. Maestra, pues continuamos con este tema de los desafíos, los retos que representan todas estas dinámicas poblacionales a propósito de que se festeja el Día Mundial de la Población. Y maestra, pues nos platicaba precisamente de esta parte tan importante que vamos a tener que enfrentar de los migrantes, etcétera. ¿Cuál es la importancia de una mayor y mejor inversión en el sistema educativo? ¿Qué nos podrías platicar al respecto? Bueno, como usted sabe, una gran proporción de la población jalisciense, alrededor del 30%, son jóvenes en edad de trabajar y de estudiar. Entonces, la inversión en educación no debe de ser cuestionada. Sabemos que hubo una reducción en el presupuesto para este año para las instituciones educativas. Sin embargo, yo creo que debería de ser uno de los rubros que debería de permanecer un tanto intocable y sobre el cual también debería de reinvertirse más. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esta población que tiene que ser educada. Los jóvenes son una ventana de oportunidad, así lo nombran los economistas, son una ventana de oportunidad para una inversión futura. ¿Esto qué significa? Si nosotros tenemos previsto un envejecimiento y que ya tenemos un 70% de la población de mayores de 65 años sin cobertura de pensiones, imagínese usted que tenemos un grupo de jóvenes que no tiene acceso ni a la educación ni al trabajo, o sea, no va a tener posibilidades de que en su vejez tenga una cobertura adecuada. Aquí entran también los ninis, ¿no? Sí, eso entra. Y esto tiene que ver con que esta población joven que ni estudia ni trabaja, en su mayoría son mujeres.
Ese ¿sí? es un dato importante, maestra. Que tiene que ver con esta condición de que muchas jóvenes, hay una proporción importante que se embarazan, dejan la escuela, se dedican a las labores del hogar y a cuidar a las personas, etcétera. Entonces, eso es también importante porque esta ventana de oportunidad pues la estamos dejando ir, se está perdiendo. Hace algunos años que empezó a comentarse este tema, en la década de los finales de los 80, principios de los 90, decían nos faltan muchos años, pero ahora solamente tenemos ya 10 años para aprovechar, ya se nos fueron casi todos los años. Y además, si usted le agrega que estos jóvenes muchas veces están formados, el Estado invierte en ellos, les da cierta formación educativa, nivel secundaria, preparatoria, y se van a Estados Unidos. Sí. O sea, es una inversión que el Estado ya hizo y que va a contribuir a la economía estadounidense, no tan directamente a la mexicana, ¿no? Claro. ¿Se requiere una nueva política integral de población? Es evidente que siempre todo país debe tener una política integral de población que atienda a todas estas problemáticas que se mencionan y muchas más que están por venir y por surgir. Entonces, esta política debe ser coordinada porque la política de población no es aislada. Todas son políticas de población porque la población es el sujeto y el objeto de toda política pública. Entonces, no podemos pensar en ningún tipo de política sin pensar en la población y sin no sea considerada una política de población porque finalmente ahí va a tener repercusiones, ¿no? Entonces se necesita una política integral de coordinación interinstitucional, no solamente un órgano encargado, sino una múltiple de instancias que participen en la elaboración y coordinación de estas políticas y la puesta en marcha de acciones específicas en todas las problemáticas. El futuro demográfico de Jalisco estará marcado entonces en parte por un aumento acelerado de la población en edades avanzadas. Sí, tendremos ya esta reconversión poblacional con este aumento de la población envejecida por disminución de la esperanza de vida, disminución de la mortalidad con un aumento en la esperanza de vida y con evidentemente un descenso de las tasas de fecundidad. Entonces esto hace que la dinámica poblacional del envejecimiento se torne un poco compleja, porque si antes las familias tenían 7 miembros que apoyaban, en el futuro ahora el promedio de hijos por familia son 2 hijos por familia, entonces tendremos familias con pequeños, un poco número de miembros en la familia y además que tienen que estar trabajando. Entonces el cuidado que ahora lo hace la familia, porque en las familias recae el cuidado de las personas de la tercera edad, queda en la pregunta, ¿cómo va a ser? Claro. Si la dinámica familiar está cambiando, si la estructura de las familias está cambiando. Claro. Maestra, finalmente, entonces si nos vuelves a comentar, estamos hablando de 8 o 10 años que tiene Jalisco para aprovechar su condición demográfica favorable y impulsar programas y políticas que beneficien a la población. Claro, que beneficien a la población y sobre todo a la población joven. Ese es el futuro poblacional. Los jóvenes de hoy son el futuro poblacional de nuestro país en términos económicos, en términos sociales, en términos de reproducción de la población. O sea, tenemos que garantizar que tengan acceso a todas las prestaciones necesarias y que no se encuentren en el estado de vulnerabilidad en el que se encuentran actualmente, porque si no los dejamos expuestos a que se incorporen al crimen organizado. Claro, que es lo que estamos viendo. Y ¿no? que el trabajo fácil, el dinero rápido, sin esfuerzo. Claro. Entonces yo creo que necesitamos tomar medidas al respecto. ¿Se están tomando? Bueno, la Universidad de Guadalajara evidentemente ha estado tomando medidas con tratar de incrementar la cobertura escolar, aumentando el número de lugares para que los chicos tengan cabida en la universidad. Ha estado haciendo un esfuerzo sin precedente como no se había visto en la historia de la educación en Jalisco. A pesar de estos recortes, ¿no? Pero no es suficiente, claro. O sea, no es suficiente. Cada vez que salen las listas nosotros vemos un número de jóvenes que se quedan sin ingresar a la universidad. Entonces yo creo que tenemos que pensar en diferentes alternativas.
necesitamos, no solamente las universidades, sino las escuelas de oficios. Pues, maestra, tenemos mucho que hacer para poder enfrentar todos estos cambios poblacionales. Le agradecemos mucho, maestra. Muchas gracias. Con esto hemos llegado al final del programa. Mi nombre es Cristina Félix y les agradezco que hayan estado con nosotros. Los espero el próximo lunes.